La noche era normal. Mateo se retrasaba en el trabajo, algo que hacía tiempo había dejado de sorprenderme. Estaba sentada en el sofá, revisando noticias en la tablet, cuando escuché vibrar su teléfono. La pantalla se iluminó, y de reojo vi un mensaje de una colega mujer. Era de agradecimiento. Gracias por tu ayuda con el proyecto, eres un verdadero salvador. A simple vista, nada fuera de lo común. Pero algo en ese verdadero salvador me hizo fruncir el ceño. Recordé cómo solíamos intercambiar palabras cálidas como esas y me invadió una sensación extraña. ¿Celos? No, era algo más profundo. Inquietud, como si una grieta hubiera aparecido entre nosotros sin que yo me diera cuenta. Esa noche, durante la cena, mencioné el mensaje con cautela, esperando una respuesta tranquilizadora. Pero Mateo solo se encogió de hombros y dijo que era un simple mensaje de trabajo. Su tono era frío, distante. Eso me hirió. Más tarde, mientras metía los platos en el lavavajillas, regresó Diego, nuestro hijo adoptivo. En los últimos años había cambiado mucho. De un adolescente torpe se había convertido en un hombre seguro y atractivo. Me sorprendí al notar cómo su andar confiado y su sonrisa abierta me recordaban los días en que Mateo era igual. «Clara, ¿te pasa algo?», preguntó, captando mi mirada. «No, solo estoy cansada», mentí. Él me ofreció una copa de vino. Nos sentamos en la terraza disfrutando del aire fresco. Diego hablaba de sus planes y yo intentaba relajarme, pero no podía evitar sentir que entre nosotros había algo nuevo, algo que no podía explicar con palabras. Su mirada era demasiado atenta, demasiado inquisitiva. Cuando la noche cayó sobre la casa, sentí que algo nuevo comenzaba en mi vida. Algo inquietante. Desde la mañana, Diego había estado muy activo. Primero cambió la bombilla del pasillo. Luego sugirió arreglar una estantería tambaleante en la cocina, esa que llevaba tiempo molestándome, pero que nunca encontraba el momento para reparar. Su entusiasmo era sorprendente y un poco desconcertante. «Parece que quieres demostrar que tu regreso vale la pena», comenté, observándolo mientras manejaba las herramientas con destreza. «Tal vez», respondió con una sonrisa, sin apartar la vista de su trabajo. «O tal vez simplemente es agradable sentirse útil, especialmente aquí, en casa». Esa palabra, casa, tenía un leve matiz de amargura. Diego era hijo de Mateo de su primer matrimonio. Sabía que la relación con su madre no había sido fácil, y después de su muerte hace unos años, Diego parecía mantener distancia con todos, incluso con Mateo. Por eso, su regreso a nuestra casa me parecía una especie de intento de empezar de nuevo. Más tarde, estábamos sentados en la terraza con tazas de té, cuando Diego confesó de repente que su regreso no solo se debía a ahorrar dinero en el alquiler en la ciudad. «A veces siento que estoy fuera de lugar», dijo. «Intenté construir una carrera, encontrarme, pero todo resultó vacío. Tal vez el hogar sea el lugar donde pueda descubrir quién soy realmente». Sus palabras me tocaron de una manera extraña. Me recordaron mis propios sentimientos, como si yo también me hubiera perdido hace mucho tiempo en la rutina diaria. Durante la cena familiar, Diego hizo un comentario que me tensó. «Papá, ¿todavía recuerdas cómo se ve esta casa? ¿O ya solo es un lugar donde duermes?». Me congelé, temiendo mirar a Mateo. Pero él solo se encogió de hombros con una sonrisa, sin tomar en serio las palabras. Noté cómo Diego me miró, como si buscara mi apoyo. Fue una solidaridad inesperada, pero tan necesaria para mí. Al día siguiente, me reuní con Alma, mi amiga de siempre. Estábamos en una acogedora cafetería, hablando de todo lo que nos preocupaba. Esta vez me atreví a tocar el tema que no me dejaba en paz. «Alma, ¿alguna vez has sentido que simplemente desapareces?», comencé, como si todo estuviera bien, pero tú no estuvieras ahí. Me miró con atención. «¿Hablas de ti y Mateo? Supongo. Es un buen esposo, pero a veces siento que soy invisible». Alma frunció el ceño y puso su mano sobre la mía. «Necesitas algo que te devuelva la confianza. Tal vez empezar algo nuevo. O…» Vaciló, como si no supiera cómo continuar. «¿O qué?», la alenté. «O encontrar algo que te haga sentir viva de nuevo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo.
Por la noche, Mateo propuso un viaje de fin de semana. Su voz sonaba cálida, como en los viejos tiempos. Sentí un rayo de esperanza. Pero solo un par de horas después, me dijo que los planes se cancelaban. El trabajo, como siempre, era más importante. Asentí en silencio, tratando de ocultar mi decepción. A altas horas de la noche, vi a Diego en el jardín. Estaba ajustando algo cerca del cenador, pero al notar mi mirada, levantó la mano y sonrió. Su gesto parecía simple, pero sentí más cuidado en él que en todas las palabras de Mateo durante el día. Al acostarme, comprendí que las grietas en el fachada de nuestro matrimonio ya no podían ser ignoradas. El día comenzó con el habitual caos matutino. Mateo salió temprano, dejando una lista de tareas relacionadas con la casa. Decidí enfocarme en renovar el interior, algo que llevaba tiempo queriendo hacer para añadir calidez al hogar. Para mi sorpresa, Diego se ofreció a ayudar. Empecemos por elegir los muebles, sugirió mientras sostenía un catálogo. Estoy seguro de que no me dejarás tomar decisiones aburridas. Su sonrisa era contagiosa, y contra mi costumbre, acepté. Nos sentamos en la mesa, rodeados de revistas y catálogos. Las discusiones sobre minimalismo versus clásico rápidamente se transformaron en risas ligeras. Cuando me pasó una de las revistas, nuestras manos se rozaron por accidente. Sentí una pequeña descarga eléctrica recorrer mi piel. Diego retiró su mano de inmediato, pero su mirada permaneció fija en mí un segundo más de lo necesario. Fingí no notar nada, aunque mi corazón latía más rápido. ¿Sabes?, dijo reclinándose en la silla. Eres demasiado joven para vivir la vida de una mujer casada que solo lava y cocina. ¿Qué? Reí, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Es verdad, continuó con una sonrisa. Eres enérgica, hermosa y te dedicas solo a la casa. Es injusto. Alguien tiene que hacerlo, respondí, intentando ocultar mi incomodidad. Sus palabras se quedaron en mi cabeza, haciéndome reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me habló con tanta sinceridad y admiración? Mateo hacía tiempo que no me miraba como Diego lo hacía ahora. El día pasó entre tareas, pero constantemente lo sorprendía mirándome. Había algo en su mirada que me hacía sentir como mujer, atractiva y deseada. Era agradable, demasiado agradable, pero intentaba alejar esos pensamientos. Por la noche nos sentamos en la terraza. El aire cálido de la noche, el silencio y la suave luz de las farolas creaban una atmósfera acogedora. Nuestra conversación era ligera, como si durante el día nos hubiéramos acercado más. Cuando me levanté para entrar en la casa, Diego dio un paso hacia mí. Clara. Su voz era baja, casi un susurro. Alcancé a ver algo en sus ojos que me dejó paralizada, y luego sus labios rozaron los míos. Fue un movimiento corto, suave, pero audaz. Por un momento me quedé inmóvil, atónita. No, susurré, empujándolo suavemente. Esto no puede pasar. Él retrocedió, levantando las manos en señal de disculpa. Lo siento, dijo en voz baja. No debí hacerlo. Me giré y entré en la casa, sintiendo cómo todo mi mundo se tambaleaba. Por dentro, estaba hecha un caos. Estaba enfadada con él, pero más aún conmigo misma. Ese beso había despertado sentimientos que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. Me desperté temprano, pero no podía obligarme a levantarme. En mi mente no dejaba de repetirse el momento del beso. Por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo que era difícil de describir con palabras. No era solo un impulso. Ese beso había despertado emociones que creía enterradas bajo el peso de la rutina y las responsabilidades. Pero junto con eso vino el miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía permitirme siquiera pensar en ello? Diego era hijo de Mateo, su carne y sangre. Intenté convencerme de que solo había sido un error, un momento sin importancia que podría borrar de mi memoria, pero cada caricia, cada mirada, cada gesto suyo parecía quedar grabado en mi piel. Decidí que tenía que ponerle fin. Había demasiado en juego, y no podía arriesgarlo todo por un instante de debilidad. Diego estaba en la cocina cuando bajé. Me miró como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos había algo más, una comprensión silenciosa. Respiré hondo y caminé hacia él. Necesitamos hablar, dije, tratando de que mi voz sonara firme.
Asintió y me hizo un gesto para salir al jardín. Allí, lejos de miradas curiosas, me giré hacia él, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Diego, lo que pasó ayer... Comencé. No debió suceder. Fue un error. Él bajó la mirada, como si reflexionara sobre mis palabras. Lo entiendo, perdóname. Solo que... Se quedó en silencio, pero luego agregó: no fue solo mi error, ¿verdad? Me congelé. Sus palabras eran simples, pero despertaron un conflicto en mi interior. Quería negarlo, pero sabía que tenía razón. Aparté la mirada. No volverá a pasar, dije con firmeza, sin mirarlo. Como digas, respondió, pero en su voz había una extraña seguridad, como si ya supiera que sería difícil cumplir esa promesa. Pasé el resto del día evitando a Diego. Necesitaba tiempo para entender mis sentimientos. Sin embargo, era mucho más difícil evitar las preguntas de Mateo. Durante la cena, me miró con atención. «Hoy estás algo pensativa», notó. «¿Estás bien?» Sonreí, pero fue una sonrisa forzada. «Todo está bien, solo estoy cansada», respondí, intentando cambiar de tema. Se encogió de hombros y volvió a su comida, pero sentí que de todos modos había notado algo. Su mirada era más alerta de lo habitual. Más tarde esa noche, cuando iba a cerrar las ventanas de la sala, vi a Diego. Estaba en el jardín, haciendo ejercicio. Sus movimientos eran fluidos y seguros. Quería apartar la vista, pero mis ojos se quedaron fijos en su figura. La confianza con la que se movía, su energía, todo eso era atractivo. Cerré la ventana de golpe, tratando de no mirar más, pero dentro de mí crecía la sensación de que esto no era solo atracción, era algo más, y eso me aterraba. Mateo estaba empacando, revisando su teléfono con prisa y respondiendo mensajes de trabajo. Lo observaba desde la cocina, sintiendo cómo una extraña sensación de vacío se apoderaba de mí. Su viaje a otra ciudad era parte habitual de nuestra vida, pero esta vez algo se sentía diferente. Tal vez tenía que ver con la tensión que había tratado de ignorar los últimos días. «Volveré en un par de días», dijo, besándome en la mejilla. Su gesto era familiar, pero carente de calidez. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se llenó de un silencio poco común. Estar sola con Diego cambió la atmósfera de inmediato. Había una tensión sutil que no era del todo incómoda, pero que se hacía cada vez más evidente. Durante el día intenté distraerme con las tareas cotidianas, pero Diego volvió a ofrecer su ayuda. «¿Qué te parece si arreglamos la puerta del armario?» «Hace tiempo que no cierra bien», sugirió. Asentí. Trabajamos juntos, y no pude evitar notar lo natural que era para él captar mis pensamientos y mi estado de ánimo. Sus bromas y comentarios ligeros hacían que el proceso fuera casi divertido, a pesar de mi incomodidad interna. Más tarde, salí al jardín y me dirigí hacia la piscina para regar las plantas. Llevaba un ligero albornoz que, con cada paso, parecía volverse más inapropiado. Escuché pasos detrás de mí y me giré. Diego estaba de pie junto al borde de la piscina, observándome. «Te ves... diferente», dijo con una leve sonrisa. «Es solo un albornoz». Intenté restarle importancia, pero su mirada me hizo detenerme. No dio un solo paso hacia mí ni dijo nada más. Pero sus ojos lo dijeron todo. Sentí cómo mis mejillas ardían y rápidamente regresé a la casa para evitar la incomodidad. Pasé el resto del día intentando olvidar ese momento, pero no podía sacarlo de mi cabeza. Me enfadaba conmigo misma por haber disfrutado de su atención, por la forma en que me miró. Sabía que estaba mal, pero no podía negar que dentro de mí crecía una extraña sensación de emoción. Por la noche, acostada en la cama, escuchaba el silencio de la casa. Los recuerdos de la mirada de Diego, su confianza y su cuidado, se repetían en mi mente. Me gustaba esa atención, incluso más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por la mañana decidí salir de casa para distraerme de los pensamientos sobre Diego. Quedar con Alma parecía una buena idea. Acordamos vernos en un acogedor café en el centro de la ciudad. Al salir del coche me puse las gafas de sol, esperando ocultar mi inquietud. «Te ves renovada», dijo Alma mirándome con interés en cuanto llegué a la mesa. «¿Ha pasado algo? ¿Un nuevo proyecto? ¿O simplemente estás descansando más?» Sonreí, intentando ocultar mi tensión interna. «Nada especial.
Solo decidí tomarme un respiro de la rutina. Mentí. Ella me miró con los ojos entrecerrados, pero no insistió. Hablamos de su familia, de su trabajo, pero constantemente me sorprendía pensando en casa, en quien se había quedado allí. Alma contaba cómo su hijo estaba intentando encontrar su camino en la vida, y de repente recordé cómo Diego había hablado de lo mismo recientemente. Esa inesperada conexión me desconcertó. Después de la reunión, volví a casa con el deseo de pasar el tiempo en silencio, pero al entrar en el recibidor, escuché el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de Diego. Gracias por ayudarme con las reparaciones. Con usted todo se siente tan fácil. Mi corazón dio un vuelco. Esas simples palabras provocaron una ola de emociones que no podía explicar. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmarme. Todo esto estaba siendo demasiado para mí. Pasé el día evitando a Diego, esperando que un poco de distancia me ayudara a aclarar mis pensamientos. Pero por la noche, volvimos a quedarnos solos. La casa parecía en silencio absoluto, y esa calma solo hacía que la tensión se sintiera más fuerte. Bajé a la cocina para servirme un vaso de agua y lo encontré sentado en la mesa con una taza de café. Me miró, y sentí como mis nervios se tensaban. Hoy fue un día tranquilo sin usted, comentó, levantando la mirada de su taza. ¿Está todo bien? Sí, respondí brevemente, evitando su mirada. Pero era inútil. Su mirada me atraía como un imán. Se levantó y dio un paso hacia mí, haciendo que me quedara inmóvil. Sentí como el aire entre nosotros se cargaba. Clara, su voz era baja pero firme. Puedes seguir evitándome, pero eso no cambiará nada. Lo miré, incapaz de responder. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él podía escucharlo. En ese momento comprendí que nuestra atracción se había vuelto casi insoportable. Todo dentro de mí gritaba que debía detenerme, pero no podía obligarme a alejarme. Diego me encontró en la cocina, mientras pensaba cómo pasar otro día más. Su voz sonó inesperada. Clara, ¿qué tal si te distraes? Tengo una idea. Un paseo a caballo. Es un día hermoso, aire fresco. ¿Qué dices? Levanté la vista, sorprendida. Otra propuesta para pasar tiempo juntos. Al principio quise rechazarlo. Parecía demasiado cercano y personal. Pero algo en su sugerencia me hizo reflexionar. Tal vez el aire fresco era justo lo que necesitaba. No lo sé. Comencé, pero él ya sonreía. Vamos, no llevará mucho tiempo. Te prometo que te gustará. Suspiré y, para mi sorpresa, acepté. Una hora después, estábamos en una caballeriza que él conocía desde su infancia. Los caballos parecían tranquilos, pero sentía una ligera tensión. Hacía mucho que no montaba. Cuando comenzamos el paseo, el silencio de la naturaleza a nuestro alrededor poco a poco me relajó. Íbamos despacio, uno al lado del otro, y Diego rompió el silencio. Hace tiempo que quería decirte algo. Eres una mujer increíble, Clara. Siempre te he admirado. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me giré y encontré su mirada, directa, honesta. No tienes que decir eso, comencé, pero él me interrumpió. No puedo evitarlo, te mereces saberlo. Mis mejillas se encendieron y aparté la mirada. Mi corazón latía más rápido y las palabras de Diego resonaban en mi mente. Mientras intentaba recomponerme, mi caballo de repente se sobresaltó por un ruido entre los arbustos. Perdí el equilibrio y sentí cómo caía. El suelo era duro, y el impacto me dejó sin aliento. ¡Clara! La voz de Diego sonó clara, y en un instante estaba a mi lado. ¿Estás bien? Su rostro estaba lleno de preocupación, y sus manos tocaban suavemente mis hombros. Creo que nada grave, respondí, tratando de ocultar el dolor en mi costado. Pero sus ojos buscaban confirmación, como si quisiera asegurarse de que decía la verdad. Su preocupación era tan sincera que por un momento olvidé el dolor. Me ayudó a levantarme, pero en lugar de soltarme, sus manos se quedaron en las mías. «Me asustaste», dijo, su voz baja pero cargada de emoción. Por un momento, algo más surgió entre nosotros. Su cercanía, su calidez, la tensión que habíamos evitado todo este tiempo, de repente se sintieron más reales que nunca.
Aparté la mirada para no perderme en ese momento y rápidamente di un paso atrás. Debemos regresar, dije, tratando de restablecer los límites. El camino de regreso fue en silencio, pero sentía su mirada sobre mí. Regresamos a la casa, donde la tensión parecía llenar cada habitación. Lo evitaba, pero sabía que algo había cambiado entre nosotros. Por dentro todo hervía, pero por ahora nada había pasado. Mateo llegó tarde por la noche. Su regreso no estuvo acompañado del calor que aún esperaba. Me besó en la mejilla, dejó su maleta en la entrada y de inmediato tomó el teléfono. El trabajo volvió a ocupar todo su tiempo y atención. Intenté ser comprensiva, pero por dentro sentía un vacío cada vez mayor. ¿Cómo fue el viaje?, pregunté con cautela. Como siempre, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Su tono era neutral, pero indiferente. Guardé silencio mientras terminaba de preparar la cena. Cuando se sentó a la mesa, me di cuenta de que nuestra conversación había terminado antes de empezar. Diego, en cambio, era completamente diferente. Se ofreció a ayudarme con la limpieza después de la cena, y no rechacé su ayuda. Su presencia a mi lado se había convertido en un apoyo inesperado. Trabajábamos en silencio, pero su atención y cuidado decían más que cualquier palabra. Día tras día pasábamos más tiempo juntos. No podía ignorar lo natural que se sentía nuestra cercanía. Diego no ocultaba sus sentimientos. Sus miradas, sus ligeros roces, sus bromas, todo hacía que mi corazón latiera más rápido. Sabía que debía detener esto, pero simplemente no podía. Esa noche, cuando Mateo finalmente se fue a dormir, me quedé en la sala, intentando calmar mi mente. Al poco tiempo, apareció Diego con una taza de té en la mano. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a mi lado. No puedo, respondí sinceramente. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión, sentía su mirada quemándome, pero no podía obligarme a encontrarme con sus ojos. Clara, comenzó, su voz baja pero firme, ya no puedo fingir que todo está bien, necesitas saber lo que siento. Me giré hacia él sin saber qué responder. Sus palabras me dejaron inmóvil. Todo lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo, de repente se hizo evidente. Diego, comencé, pero me interrumpió. Sé que está mal, pero no puedo ignorarlo. Para mí, eres más que la esposa de mi padre. Sus palabras me sacudieron, pero sabía que decía la verdad. Todo dentro de mí gritaba que debía detenerlo, pero en lugar de eso, di un paso hacia él. Su mano tocó la mía, y fue como una explosión. Nuestros sentimientos, que habíamos reprimido durante tanto tiempo, estallaron. Su beso fue intenso, apasionado, pero lleno de ternura. Le respondí, olvidándome de todo. Esa noche rompí con el orden habitual de mi vida. Al quedarme sola, sentada en la cama mirando por la ventana, mi mente estaba en blanco y mi corazón se apretaba con emociones contradictorias. Sabía que había cruzado una línea, pero ya no podía retroceder. Me desperté temprano, apenas despuntaba el amanecer. La habitación estaba en silencio, solo el suave viento soplaba fuera de la ventana. Mi corazón seguía latiendo rápido y mis pensamientos revoloteaban caóticamente, como intentando comprender lo ocurrido. La noche anterior había sido como un sueño, pero demasiado real para ignorarlo. Había traicionado a Mateo. Ese pensamiento era agudo y doloroso, como un destello. Sentimientos encontrados me invadían, culpa por la traición y una extraña, pero irresistiblemente placentera sensación de que finalmente me sentía viva. Diego había despertado algo en mí que creía olvidado, pero ¿a qué precio? Me levanté y bajé a la cocina, esperando que la simple rutina calmara mi mente desordenada. Diego ya estaba allí. Estaba de pie junto a la ventana con una taza de café, su rostro sereno, casi tranquilo. «Buenos días», dijo al girarse hacia mí. Su voz sonaba segura, como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. «Buenos días», respondí, esforzándome por mantener la calma. Nos miramos en silencio durante unos segundos, hasta que finalmente dijo: «A veces el riesgo es el único camino hacia la felicidad». Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el día. Riesgo, felicidad.
¿Era posible hablar de felicidad en una situación así? Pero parte de mí sabía que tenía razón. Ese sentimiento que él había despertado en mí era real, incluso si no podía admitirlo. Mateo, como de costumbre, se fue al trabajo, pero al regresar por la noche me miraba de manera diferente. Su mirada era intensa, como si estuviera tratando de leerme. «Hoy te veo distinta», comentó durante la cena. «Solo estoy un poco cansada». Mentí, evitando su mirada. Pero sabía que había notado algo. Quizás era mi postura, la sonrisa que no podía ocultar, o la manera en que ahora me sentía más segura de mí misma. Más tarde, mientras recogía los platos de la mesa, Mateo entró en la sala y se detuvo. No lo noté de inmediato. Estaba de pie en las sombras, observándome mientras miraba a Diego, que arreglaba algo en el jardín. Mi mirada se quedó fija en él por demasiado tiempo. Cuando me giré, vi que Mateo me miraba. Sus ojos estaban oscuros y su rostro tenía una expresión que no pude descifrar del todo. Era el primer indicio de celos. Mi corazón dio un vuelco. Algo sospecha. Intenté recomponerme, pero por dentro ya se había desatado una tormenta. Desde la mañana sentí la tensión en el aire. Mateo me observaba con atención. Su mirada era inquisitiva, como si intentara descubrir algo oculto en mis palabras y movimientos. Durante el desayuno, finalmente rompió el silencio. «¿Qué hiciste mientras yo no estaba?», preguntó mientras mordía su tostada, sin apartar los ojos de mí. «Lo de siempre, la casa, el trabajo, algo de limpieza», respondí con calma, aunque por dentro todo se tensaba. Diego ayudó con algunas reparaciones. Su ceja se arqueó levemente y guardó una pausa antes de hablar. «Parece que pasaron mucho tiempo juntos». «Por supuesto», respondí obligándome a sostener su mirada. «Vivimos en la misma casa». Su silencio decía más que cualquier palabra. No me creía. Durante el día intenté distraerme con las tareas domésticas, pero Diego encontró una excusa para quedarse conmigo en el taller. Propuso revisar una puerta de un armario antiguo que necesitaba arreglo, y no tuve fuerzas para rechazar su ayuda. Trabajamos uno al lado del otro en silencio, pero la tensión entre nosotros era insoportable. Cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía chispas que no podía ignorar. Finalmente, él dijo en voz baja: «Pienso en ti todo el tiempo». Me congelé, mi corazón latía con fuerza. Su voz era baja, casi un susurro, pero sus palabras resonaron con fuerza. Quise responder, pero no tuve oportunidad. Unos pasos en el pasillo rompieron el momento, y nos apartamos el uno del otro. Ese instante quedó inconcluso, pero el deseo entre nosotros solo se intensificó. Al caer la noche, Mateo hizo una propuesta inesperada. «Clara, vayamos a cenar, solo tú y yo». Me sorprendió. No era algo común en él últimamente. En el restaurante, la atmósfera era formal, casi incómoda. Hablamos de cosas triviales, hasta que de pronto preguntó: «Clara, ¿eres feliz conmigo?». La pregunta me atravesó como una aguja. Sabía que esperaba una respuesta directa, pero no podía dársela. «Por supuesto, Mateo», respondí con una sonrisa, intentando evitar más preguntas. Pero incluso para mí sonó poco convincente. Su mirada se oscureció y sentí que sus sospechas crecían. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, fui a la cocina por un vaso de agua. Al abrir la nevera, apareció Diego en la penumbra. «¿No puedes dormir?». Su voz era baja pero inesperada. «No», respondí, girándome hacia él. Se acercó, y sentí cómo el aire entre nosotros volvía a cargarse con esa atracción insoportable. Su mirada era directa, sus ojos llenos de emociones que ya no intentaba ocultar. Antes de que pudiera decir algo, dio un paso adelante y, tomando mi mano, se inclinó hacia mis labios. Su beso fue rápido pero apasionado, una explosión de sentimientos de la que no podía escapar. Cuando se retiró, me quedé inmóvil en el silencio, con las emociones ardiendo dentro de mí. Sabía que esto era peligroso, pero ya no podía detenerlo. Me encontré con Alma por la mañana en nuestro café favorito. Ella notó de inmediato que algo me pasaba. «Clara, has cambiado», comenzó mientras bebía un sorbo de café. «Estás diferente. ¿Me explicarás qué está sucediendo?». «Nada». Intenté evadirla. «Solo estoy un poco cansada».
pero su mirada era demasiado penetrante como para que pudiera escapar tan fácilmente de la conversación. Te conozco desde hace mucho. Siempre intentas mantener todo bajo control, pero ahora se nota que estás dividida en dos, dijo con seriedad. Dime la verdad. Me congelé, sintiendo un nudo en la garganta. Durante unos segundos luché con el deseo de negarlo todo, pero luego, incapaz de resistirme, murmuré. Entre Diego y yo, algo pasó. Alma frunció el ceño. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y decepción. Clara, él es... comenzó, pero se detuvo antes de terminar. ¿Entiendes que esto está mal? Lo sé, susurré, bajando la mirada, pero me hace sentir viva, algo que no he sentido con Mateo en años. Guardó silencio por un largo momento, como si procesara mis palabras. No puedo aprobarlo, dijo finalmente, pero entiendo por qué llegaste a esto. Solo ten cuidado. Esto podría terminar muy mal. Sus palabras dejaron un sabor amargo, pero también una pequeña sensación de alivio. Al volver a casa, encontré a Diego en la puerta. Su rostro se iluminó con una sonrisa mientras sugería: «Vamos a salir por un día. Conozco un parque hermoso donde podemos relajarnos un poco». Dudé, pero sabía que no podía decir que no. Pasamos el día lejos de casa, caminando por senderos sombreados y riéndonos de sus historias. Fue un momento ligero, casi inocente, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien podría vernos. Ese miedo resultó justificado. Uno de los colegas de Mateo pasó cerca y nos vio. Lo noté detenerse sorprendido antes de apartar la vista rápidamente. Diego no pareció darle importancia, pero mi corazón se hundió. Por la noche, cuando regresamos a casa, intenté actuar con normalidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Mateo se acercara con una pregunta inesperada. ¿Dónde estuviste hoy? Su tono era neutral, pero sus ojos estaban llenos de sospechas. Fui a dar un paseo, respondí con firmeza. Quería un cambio de ambiente. ¿Con Diego? Su pregunta era demasiado directa como para mentir. Sí, él se ofreció a acompañarme, dije, tratando de sonar lo más segura posible. Mateo asintió, pero su mirada permaneció fija. Sabía que sospechaba algo. Más tarde esa noche, escuché a Mateo hablando con Diego en la sala. Sus voces eran bajas, pero me acerqué para oírlos. ¿Por qué pasas tanto tiempo con mi esposa?, preguntó Mateo con dureza. Diego no se inmutó. Su voz sonaba tranquila, incluso algo ofendida. Solo trato de ayudarla. Para mí no es solo mi madrastra, es parte de la familia. No podía ver la expresión de Mateo, pero su silencio decía que no estaba satisfecho con esa respuesta. Sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. La red de mentiras que me rodeaba se hacía más densa, y sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. La noche comenzó como cualquier otra. Mateo se preparaba para ir a trabajar, advirtiendo que regresaría tarde. Su beso de despedida fue frío y formal. Observé cómo cerraba la puerta detrás de él, sintiendo alivio y al mismo tiempo temor. Al quedarme sola, intenté distraerme. Encendí la televisión, hojeé una revista, pero los pensamientos sobre Diego no me dejaban en paz. Poco después, escuché un leve golpe en la puerta. Supe de inmediato quién era. ¿Puedo pasar? Su voz era baja, pero cargada de determinación. Asentí, y él entró. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí cómo mi corazón se detenía por un instante. Cerró la puerta detrás de él y se detuvo al borde de la habitación. «Tenemos que hablar, Clara», dijo. Su voz era grave, llena de emociones. «¿Sobre qué?» Intenté sonar firme, pero mi voz temblaba. «Sobre nosotros», respondió con sencillez, pero esas palabras bastaron para llenar el aire de tensión. «Sé que esto está mal, pero no puedo detenerlo. No puedo detenerme». Aparté la mirada, pero él dio un paso adelante, lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. «Dime que no sientes lo mismo». Su voz se suavizó, casi en un susurro. «Si es así, me iré». No pude decir nada. Todos mis sentimientos, emociones y deseos se entrelazaron en un nudo imposible de desatar. Mis palabras quedaron atrapadas, pero mi cuerpo habló por mí. Di un paso hacia él.
Esa noche cruzamos la línea que nos separaba de nuestra vida anterior. Fue una noche llena de pasión, deseo y emociones que ya no podíamos contener. En sus brazos me sentí viva, y eso era lo que más me aterraba. A la mañana siguiente, al despertar, evité mirarlo. Mi corazón estaba pesado con la certeza de que había destruido todo lo que consideraba mi mundo. Diego, por el contrario, parecía tranquilo. Me observaba, pero no decía nada, como si me diera tiempo para aceptar lo que ya había sucedido. Cuando bajé a la cocina, allí estaba Mateo. Bebía café, y su mirada estaba fija en Diego, quien apareció unos minutos después. «Hoy estás madrugador», dijo Mateo. Su tono era neutral, pero cargado de sospecha. «Solo quería ayudar a Clara», respondió Diego con una sonrisa. Pero noté cómo su mirada se desvió, evitando encontrarse con la de su padre. Mateo no dijo nada más, pero sus ojos se oscurecieron. Sabía que había comenzado a sospechar algo. Por la tarde recibí una visita inesperada. Era Alma. Tan pronto como cruzó la puerta, su rostro reflejaba preocupación. «Clara, creo que Mateo está empezando a sospechar algo», dijo directamente. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el pánico me invadía. «Por favor, no le digas nada», le rogué, tomando su mano. «Todo está bajo control». Me miró con los ojos llenos de inquietud y tristeza. «Clara, no sé qué piensas hacer, pero debes tener cuidado. Todo esto podría terminar muy mal». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco. Sabía que estaba al borde del abismo, pero ya no sabía cómo dar un paso atrás. La mañana comenzó con un desayuno silencioso, como de costumbre. Mateo parecía tranquilo, pero había una extraña concentración en su mirada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté no prestarle demasiada atención. Después de días llenos de tensión, esperaba que todo se calmara poco a poco. Sin embargo, algo cambió esa mañana. Noté cómo Mateo miraba de reojo mi teléfono, que había dejado descuidadamente sobre la encimera de la cocina. Su comportamiento era inusual, y una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. Más tarde, mientras yo estaba ocupada con mis tareas, tomó mi teléfono sin que me diera cuenta. Su rostro se volvió pálido al abrir la conversación con Diego. Eran mensajes cortos, pero decían demasiado, insinuaciones, confesiones, frases que no podían explicarse como una simple charla casual. No dijo nada en ese momento. En lugar de eso, su actitud cambió. Se volvió más callado, pero observaba cada uno de mis movimientos con atención. Esa sensación de ser vigilada aumentó mi ansiedad. Por la noche, durante la cena familiar, la tensión era casi palpable. Intenté mantener la calma, hablando de cosas cotidianas, pero Mateo cambió repentinamente el tono. «Clara», dijo, interrumpiendo mi relato sobre los planes para la próxima semana, «¿no crees que pasas demasiado tiempo con Diego?» Me quedé congelada. Su pregunta me tomó completamente por sorpresa y no pude responder de inmediato. Solo hemos estado trabajando en cosas de la casa», logré decir finalmente. Diego intervino. Su tono era sereno, pero en su voz había un leve rastro de tensión. «Clara y yo simplemente nos llevamos bien. Ella me ha estado ayudando a adaptarme desde que regresé». Mateo no dijo nada, pero su silencio era ensordecedor. Asintió lentamente, como si no quisiera continuar con el tema, pero en sus ojos había algo inquietante. Tarde en la noche, ya en la cama, escuché que salía de la casa. Me levanté y fui a la ventana, observando cómo desaparecía en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué sabe? ¿A dónde va? Mi mente se llenó de los peores escenarios. El miedo me consumía. Mateo regresó al amanecer. Su rostro era duro, sus ojos fríos. Sin decir una palabra, se quitó el abrigo, se sentó a la mesa y me indicó con un gesto que me sentara frente a él. «Necesitamos hablar», dijo, su voz baja pero cargada de firmeza. Me senté con cautela, sintiendo cómo mis palmas comenzaban a sudar. «¿Me has traicionado?» Su pregunta fue como un disparo. Me quedé inmóvil. Las palabras se atascaron en mi garganta, y mi corazón se detuvo por un instante. No podía negarlo, pero tampoco podía admitirlo. Todo lo que pude hacer fue mirarlo, en silencio, con los ojos llenos de culpa.
Mateo estaba sentado frente a mí. Sus ojos ardían de ira y dolor. La habitación estaba en silencio, pero parecía ensordecedor. Su pregunta seguía resonando en mis oídos. ¿Me has traicionado? Tomé aire, intentando encontrar las palabras que pudieran explicarlo todo, pero no las había. Todo lo que pude decir fue: yo no sé cómo responder. Mateo golpeó la mesa con el puño. Su paciencia se agotó. Basta de respuestas evasivas, Clara. ¿Lo amas? ¿Amas a Diego? Lo miré, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba. Quería decir no, pero sabía que sería una mentira. Quería decir sí, pero ni siquiera yo estaba segura de mis sentimientos. Finalmente susurré: yo no lo entiendo. Su rostro se contrajo de frustración. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si intentara contener sus emociones. No podía mirarlo. El dolor que le había causado era evidente. Más tarde, cuando Mateo se retiró a su despacho, dejándome sola, escuché pasos en las escaleras. Era Diego. Su rostro estaba serio, pero sus ojos mostraban determinación. «Me voy», dijo desde la puerta. «¿Qué?» Mi voz tembló. «¿Por qué?» «Porque es la única forma de arreglar esto», respondió con calma, pero con firmeza. «Debes estar con él, si todavía significa algo para ti». Se dio la vuelta y se fue, sin darme oportunidad de decir más. Más tarde encontré una nota en mi escritorio. Su letra cuidadosa parecía extraña en ese momento. «Clara, me enseñaste lo que son los verdaderos sentimientos. Gracias por eso. Espero que encuentres lo que buscas. Diego». Me quedé mucho tiempo frente al espejo, sosteniendo la carta en mis manos. Mi reflejo me parecía ajeno. ¿Quién era esa mujer que había destruido a su familia? Una mujer que se dejó llevar por alguien a quien no podía abandonar. Pero al mismo tiempo veía a otra versión de mí, alguien que finalmente comenzaba a entender lo que significaba ser honesta consigo misma. Cuando la noche cayó sobre la casa, tomé una decisión. Escribí una breve nota para Mateo, la dejé sobre la mesa de la cocina y empaqué algunas cosas. Sabía que mi elección sería dolorosa para todos, pero quedarme aquí, perpetuando esta mentira, era imposible. En la puerta de la casa me detuve. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban intensamente. Cerré los ojos y respiré hondo. Mi futuro era incierto, pero sabía que finalmente había dado un paso hacia la verdad, conmigo misma y con quienes me rodeaban.